¿Esta está bien, Ro? ¿Sí? Dice la Gemara, estamos en Zain, lado 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones desde abajo. Llamar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Estamos viendo dichos de Rabbi Yohanan en nombre de Rashbi, Rabbi Shimon bar Yochai. Kol akovea makom litfilato. Todo aquel que fija un lugar para su tefilá, o sea, que él hace tefilá en un lugar fijo, ¿sí? Y no está deambulando de aquí para allá. Un día hace tefilá en un lugar, otro día hace tefilá en otro lugar. Oivav noflim tachtav. Sus enemigos caen frente a él y no le pueden provocar daño. Sheneemar, besamtim makom le'amil Israel, y le puse un lugar a mi pueblo Israel, un eta'ativ, y lo planté, beshachan tachtav, y reposó debajo, velo irgazot, y no tendrá temor, velo yosifu bnei avla le'anoto, y no agregarán los malvados de provocar el sufrimiento, kasher barishonah, como al principio. O sea, este pasuk está en Shmuel Pet y dice que Akadosh Baruj Hu pondrá un lugar a cada uno de Israel y va a poder cumplir con las palabras Beshachan Tachtav, o sea, fijar ahí un lugar para su tefilá, que es como el Bet HaMikdash. Y cuando la persona tenga ese lugar fijo para su tefilá, entonces los malvados no podrán hacerle daño. Este pasuk, este versículo, está dicho cuando David Amelech pudo descansar de sus enemigos y luego de que trajo el Arón Abrit, a Yerushalayim, y lo puso dentro de del Oel, ¿sí? De la carpa de la campaña. David Amelech quería construir el Bet HaMikdash para que pueda colocar ahí el Arón Abrit, ¿okay? Y todos los utensilios del Mishkan que estaban en Giv'on, ¿sí? Después de que el Mishkan pasó por Shiloh, estuvo en Nov Begiv'on 7 meses hasta que luego pasó al Bet HaMikdash y le fue dicho por profecía a el profeta Naví, a Natán Naví, que le diga a David Amelech que todavía no llegó el momento de la construcción del Bet HaMikdash, porque él no iba a poder construir el Bet HaMikdash, sino que eso lo iba a hacer recién su hijo Shlomo Amelech. Y en esa nebuá, en esa profecía, es que está escrito este pasuk, que yo le pondré un lugar a mi pueblo. ¿Okay? Y Jajamim explican que eso se refiere al Bet HaMikdash, pero aquí explican que se refiere a que la persona tiene que tener un lugar fijo para la tefilá. Entonces, esta es una halajá conocida, de que la persona tiene que tener en el Bet HaKnesset Makom Kavua, un lugar fijo para la tefilá. Pueden tratar de hacer tefilá en un lugar fijo, pero también dentro del lugar, en la misma sinagoga, en el mismo Bet HaKnesset. A veces uno hace una tefilá en un Bet Knesset, a veces hace en otro Bet Knesset, dependiendo de la situación y del momento y del tiempo.
Pero en el lugar donde tú haces tefilá, más o menos fijo, entonces ahí tienes que tener también dentro del Beit Knesset, bueno, yo voy a tratar de sentarme aquí o aquí o aquí y no ir paseando de un lado al otro. Sí, a veces no es tan simple lograrlo, pero también dijeron que eso es muy importante de fijar un lugar para la tefilá y que simbólicamente esto significa que la persona no tiene que esparcirse en la tefilá, tiene que estar kabua, tiene que estar fijo, corporalmente, mentalmente, en su cabana. Estar fijo, no estar revoloteando de un lado al otro. Esto con la tefilá, pero si está con minyan, ¿por qué es importante? También. Sí, ¿por qué es importante el lugar? Que tenga su Por lugar. lo que acabamos de decir, que tener un lugar fijo significa que tú estás concentrado, ¿sí? En general, cuando una persona está paseando de aquí para acá, entonces eso es como algo que está esparcido, o sea, que no, ¿sí? que no está ubicado en una posición clara en la tefilá. La persona cuando está en la tefilá tiene que saber que está frente a Hashem, que está haciendo tefilá, que tiene que concentrarse. Entonces un lugar fijo simboliza ese punto, ¿sí? De que yo estoy behemet, organizado en mi tefilá, y no que, bueno, de aquí para allá. Top. Continúa la Gemara y dice, Rabuna Rame, Rabuna trajo 2 pesukim y aparentemente estos 2 pesukim se contradicen. Ktiv, está escrito ahí en el pasuk que trajimos de Shmuel a Naví, de Shmuel, que cuando la persona tenga un lugar fijo, los enemigos de Israel no van a afligirlo. Lo yosifu le anotó. Y en Divrei Hayamim, ¿sí?, trae el mismo pasuk, pero que al final, en lugar de decir que los enemigos no nos van a afligir, dice no nos van a exterminar. Le jalotó. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Que no nos van a afligir o que no nos van a exterminar? Dice la Gemara, dice Rabuna, que el término diferente que utilizó el Naví es para decirte, Batejilá le anotó, que al principio se construye el Bet HaMikdash para salvar a Am Israel, que las naciones no aflijan a nuestro pueblo, Ulevasov, y al final, cuando pecaron y Hashem decretó que sí tengan que pasar aflicción, le jalotó. Pero la tefilá en el Mikdash, sí, va a servir para salvar a Israel, no de la aflicción, pero sí del exterminio. Entonces, el pasuk, los 2 psukim están hablando de 2 situaciones diferentes. Me queda claro el primero en segunda de Shmuel, pero el segundo no. Divrei Hayamim, el segundo psukim está en Divrei Hayamim, Aleph, capítulo 17, pasuk 9. Gracias. Todo. Continúa la Gemara, otro dicho de Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai, Bamar Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon ben Yochai, que Torah Shimusha shel Torah yoter milimuda. Hay 2 cosas que podemos recibir de un Talmid Jajam. 1, sus conocimientos. 2, su ejemplo. ¿Qué es más grande? ¿Qué sería ejemplo? Lo que dice, su enseñanza. Cómo él cumple una mitzvah, cómo trata a la gente, cómo le habla a la gente, cómo actúa, cómo hace, cómo se comporta. No es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces el ejemplo es más importante. Los dos. ¿Por qué? Pienso yo, sí. Creo que cualquiera puede ser reflejar, que puede dar conocimiento. O sea, yo ahora estoy sentado en un shiur con un Talmid Jajam. Estoy aprendiendo Torah. Pero después voy a
su casa y lo ayudo a servir la mesa, a poner, a preparar la comida. No sé, ¿ah? Es aún mejor eso. ¿Qué es mejor? Servir a los Talmidei Jajam, es lo más elevado que hay. Aprendes de ellos todo eso, cómo dirigirte correctamente, cómo embellece una mesa. Dice Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, Gedolá Shimusha Shel Torah, es más grande el nivel del que sirve a un Talmid Jajam, más que el que aprende del Talmid Jajam. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que estudia aprende teoría. Pero cuando uno sirve al Talmid Jajam y ve que cuando lo sirve, cómo se comporta el Talmid Jajam y qué hace y cómo lo trata, etcétera, etcétera, entonces toda esa interacción que hay entre la persona, entre el alumno y el Talmid Jajam, eso le hace aprender en la práctica cómo comportarse. Que él ve cómo su Rab hace así, y cómo come, y cómo dice brajá, y cómo se sienta, y cómo se para, y cómo habla, y cómo trata a su esposa, y a sus hijos, y a la gente, etc. Entonces, sí, él ahora está en una situación que por servir y estar junto con el Talmid Jajam puede aprender de su ejemplo de cómo actuar. Y dice Rabbi Yohanan, es más grande eso que el aprendizaje. La práctica es más grande que la teoría. ¿Y quién dijo? ¿De dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, Shenemar, como está escrito en el libro de Melachim Bet, capítulo 3, ¿sí? Cuando habla de Elisha Anabí, discípulo de Eliyahu Anabí, entonces ahí cuando lo alaba, dice el pasuk, po Elisha ben Shafat, aquí Elisha ben Shafat, Asher yatzak maim al yedei Eliyahu, que le virtió agua en las manos de Eliyahu Anabí. No dice que estudió un shiur con Eliyahu Anabí. ¿Qué dice? ¿Ah? Que le sirvió, que le hizo netilat yadayim, no sé, que le lavó las manos. Eso es lo que dice el pasuk. ¿Sí? Entonces, ahí está alabando a Elisha Anabí de cómo sirvió, ¿sí? Cuando estaba en interacción con Eliyahu. La Matlo Nemar, no está escrito que estudió de Eliyahu el Ayatzak, sino que le virtió agua en las manos a Eliyahu Anabí. ¿Y por qué el pasuk enfatizó eso? Para enseñarte lo que acabamos de decir. ¿Qué? Melamed, para enseñarte Shegedolá Shimusha Yoter Milumudá, que es más grande el servicio al Talmid Jajam, para que en esa forma, en la interacción, tú puedas aprender de él, que el estudio de la Torah que aprendes del Talmid Jajam. Pero se habla entonces dos cosas que reciben de un Talmid Jajam, conocimiento y ejemplo. Sí, lo que pregunta que es más grande. Aquí hablamos de teoría y práctica, o servicio, aprendizaje y servicio, no sé. ¿Qué? Mejor no. ¿Qué? Yo también personalmente siento en un nivel simple que incluso un acto pequeño de que uno ayuda a un Talmid Jajam lo está generando que reserve energía para focalizarse en lo que tiene que hacer. También. O sea, si está en una mesa y le alcanzas algo, o sea, él está haciendo un trabajo para todos. Entonces nosotros somos humildes a reconocer. Pero eso es en respecto a lo que le sirve al Talmid Jajam. Ahora, la Gemara lo que está hablando es a ti como persona. ¿Qué es más grande para ti? Lo que aprendiste en un shiur de Netilat Yadayim del Talmid Jajam, o de hacer Netilat Yadayim con el Jajam para ver cómo se hace Netilat Yadayim en la práctica. ¿Entiendes? ¿Quién puede servir al Talmid Jajam? ¿Cómo quiera? Cualquiera. Cualquiera, pero también el Talmid Jajam hay que tener mérito. Ajá, eso lo pueden refiero. Bueno. Como el Baba Sali, que él no dejaba crecer a nadie más que su nieto.
Ya solo mi nieto viene y Zeo. טוב. El Gaón de Vilna escribe que el estudio de la halajá generalmente se aprende con facilidad. ¿Sí? Agarramos un libro, abrimos, leemos, aprendimos cómo se hace Netilat Yadayim. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿sí? Para arriba, para abajo, ¿sí? Agarras el keli caja y bueno, volteas la mano, ¿verdad? ¿Qué? Pero nosotros sabemos que muchas veces una persona puede haber leído algo, pero Ulay pensó que lo entendió y no lo entendió correctamente. ¿Mejor? Entonces, ¿cuándo se da cuenta si entendió o no entendió? Cuando lo hace y lo hace bien. Cuando ve a su rab cómo lo está haciendo. Lo entendí mal. Lo entendí bien. Mire, lo que yo entendí, así el rab está haciendo. Así el Talmid Jajam está haciendo. ¿Qué? Entonces, cuando una persona se conecta y interactúa con el Talmid Jajam, entonces él ve, ¿sí? Yo estudié cómo hay que decir la brajá. Entonces de repente ve, el Talmid Jajam agarró el fruto con la derecha, no sé, y dijo la brajá, y revisó, después, antes, abrió, no abrió, cortó, no cortó. Entonces todo eso, en el momento de la práctica, se aprende de una manera bien clara. ¿Qué? Y por eso cuando yo veo que el Talmid Jajam, ¿cómo va? Un verdadero Talmid Jajam, no un pseudo Talmid Jajam, un verdadero Talmid Jajam, entonces, cuando yo veo su comportamiento, puedo estar seguro de que lo que él hace en Shabbat, o lo que hace en la Tefilá, o lo que hace en la Brajá, o lo que hace en diferentes cosas, entonces yo sé que lo que él está haciendo de acuerdo a la halajá. Pero cuando tú estudias halajá, ¿mejor? Entonces, ¿no? Para saber cómo lifzok halajá, tienes que saber bien la halajá. Y no siempre la sabes bien. Y a veces hay diferentes opiniones. ¿Mejor? Y uno dice así y otro dice así. Entonces hay que saber cómo actuar. Entonces, eso es lo que también aprendemos de aquí, que servir al Talmid Jajam nos enseña cómo llevar las cosas a la práctica. Como dijo el Pirkei Avot, lo midrash shikar el amase. No el estudio es lo principal, sino la acción. ¿Qué? Y hay quien dice de que nos influencia más a nosotros como personas. Lo que leímos en un libro o lo que vemos en una persona cuando actúa. Lo que vemos. Yo vi al Rab, al Talmid Jajam que está haciendo tal cosa, que lo hizo de tal forma. ¿Qué? ¿Qué fe? Una pregunta ahí. ¿Qué? Un minuto. El Al-Shih HaKadosh dice que en esta Gemara podemos aprender, ¿sí?, de lo que dice la Gemara Shimush Talmidei Jajamim, servir a un Talmid Jajam, interactuar con un Talmid Jajam, no solamente se refiere a temas de mitzvot, sino en forma general. Cómo habla el Talmid Jajam, cómo se expresa, qué cosas dice, qué cosas no dice, ¿sí? Cómo come, cómo trabaja. Entonces todo eso te enseña también cómo actuar, no solamente en el mundo de las mitzvot, como corresponde, sino también en la vida en forma general. ¿Qué? Yo quería preguntar, es verdad que nosotros, desde pequeños,
Sí. Un niño comienza a aprender básicamente más de lo que uno observa, del contorno que uno observa, papá, mamá, en este caso los rabinos, etcétera, etcétera. No, con los padres es lo mismo. Claro, o sea, Ajá. sí, ahora, El padre le dice al niño, ¡no grites! que lo grita. Claro, Ajá. claro. Así es. Entonces, pero ahí viene el detalle en cuanto a la cuestión del estudio. O sea, uno debe tener, bueno, esto lo digo porque lo que yo he observado. Cuando uno estudia un poquito, y claro, el comportamiento de los rabinos con los que uno pasa a diario, trabajo, diferentes misiones, entonces uno va reforzando lo que uno obtuvo primero a través del estudio, Mejor. versus está la otra Sí. cuestión. De personas que Acá no dice que estudiar no es importante. No, es muy importante, obviamente, eso no lo Acá dice que no, sino estás que- grande, que influencia. O sea, Claro, sino que versus en cambio, esto me ha pasado porque yo se le pregunto, ¿y dónde aprendiste esto? Y le pregunto a él, ¿por qué lo haces así? sí. Con curiosidad. Entonces me dice, no, porque lo vi al rabino, a tal y tal, tal. Y yo le digo, ok, ya, pero está bien. Yo les decía, se llama así, siempre decir, está bien, pero ¿de dónde lo que tú viste? ¿Sabe? Pues, Eso- ¿qué aprendiste? O sea, Eso puede uno ir al rabbi y preguntarle. entonces yo le digo, Pero, oye, ahí viene el punto. claro. Que muy probablemente o con seguridad el Talmid Jajam Él va a sabe decir, cómo él sabe mira, cómo lo yo hace. hago esto porque así lo vi Eso, en el eso, Shulchan él Aruch, sabe, o él en el sabe. Mishnah Brura, o en el Kaf HaChaim, o en el Ben Ish Chai, o no sé qué. Entonces ahí lo vi y por eso lo hago de esa forma. Eso es lo que yo iba a ir. ¿Sabe? Ellos saben la fuente, pero muchas veces Ajá. le preguntan a la gente y no sé, solo porque lo vi. ¿Qué? Yo me quedo como que ¿Qué? ¿Qué? Ajá. sin sabor. Y el Meharsha dice de que otra cosa más. Muchas veces el Rab nos enseña cosas que no son alajá lemase. Son temas más, sí, que son teóricos en la alajá. Pero cuando uno lo ve en la práctica, entonces ve la alajá en la práctica. Entonces de ahí, ¿sabes? Tú tuviste una clase muy importante de alajot del Sanedrín. ¿Sabes? Pero yo no soy ni juez, ni Sanedrín, ni nada. Entonces, ¿sabes? Aprendí alajot del Sanedrín. Es importante también saber esas alajot y el Rambam las trae también. Pero yo en mi vida cotidiana no tengo nada que ver con las alajot del Sanedrín. ¿Sabes? Pero sí con los alajot de comer y netilat yadayim y tefilabes. Entonces yo voy a la casa del Rab y veo cómo antes de comer pan él hace netilat yadayim. Entonces ahí tengo un shiur práctico de cómo se hace netilat yadayim. ¿Qué? Entonces eso es Gadol, Shimusha, Yoter Milimudá. Amarle Rabbi Yitzchak, continúa la Gemara. Le dijo Rabbi Yitzchak a Rab Nachman, Ma itama lo atemar lebei knishta letzaluye. La Gemara ahora nos da una plática interesante entre estos dos jajamim. Y Rabbi Yitzchak le pregunta a Rab Nachman, Caniré que Rab Nachman venía todos los días al Bet Knesset a hacer tefilá con Minyan y de repente un día no vino. Entonces Rab Yitzchak lo llamó por teléfono. Envió un WhatsApp. A Rab Nachman le dijo, Está Makara, bien, claro. ¿por qué no viniste a hacer tefilá? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿A Kol Beseder? ¿Estás bien? Entonces, ¿qué aprendemos primeramente de esto? Que si tú tienes un vecino en el Bet Knesset y siempre viene a hacer tefilá y un día no vino, ¿qué tienes que hacer? Pregúntale, ¿cómo está? Parce, ¿Está a ver, bien? ¿cómo estás? ¿Está bien? pasado? Hay que ¿Ah? investigar a ver qué pasó. A ver qué pasó y pensar ¿Sí? Claro. Sí, no que eres Sherlock Holmes, que eres un investigador para... ¿por qué no viene? No, pues me te interesarte. ¿Qué pasó? No, mátalo, va, si pasó algo. צריך לדעת. הכל בסדר. טוב. Amarle, lo יכין לה. Le dijo, פשוט מאוד, no me sentí bien, no pude venir. Sí, estoy débil. Entonces, le dijo Rabbi Yitzchak, amarle, sí, mira, aunque tú no puedes venir al Bet Knesset, te voy a dar un consejo. ¿Cuál? Le canfe le mar asarab le itzlaye. ¿Sí?
Mañana, ¿qué piensas? ¿Vas a poder? No, mañana yo creo que tampoco. Estoy débil, no me siento bien. Top. ¿Quieres que te junte minyan y te lo lleve a la casa? ¿Sí? También puede ser una opción. ¿Mejor? ¿Sí? Ram Nachman, persona importante. Entonces te voy a... Sí, Baruch Hashem, tenemos suficiente minyan en la sinagoga, entonces te voy a decir a 10 jóvenes que te quieren dar honor y que vayan a hacer tefilá para darte minyan. Amarle, no. Tríjale milta, ¿no sabes qué? No me siento bien y no estoy ahora para que venga gente a mi casa para hacer minyan. ¿Qué? Y por eso no lo hago. No lo hago. Toda Rabá por tu consejo. ¿Qué? Tríjale milta. Ya le dice Rav Yitzchak a Rav Nachman, Velema lemar lishlucha de tzibura. Le dice Rav Yitzchak a Rav Nachman, dile al sheliach tzibur, al Chazan, Beidana de metzale tzibura leite velo de lemar, que en el momento que hace tefilá el tzibur, la congregación en el Bet HaKnesset, que te vengan a avisar para que tú puedas hacer tefilá en el mismo horario que están haciendo tefilá en el Bet HaKnesset. O sea, no puedes venir al Bet HaKnesset, pero por lo menos calcula de hacer tefilá en el mismo horario para estar por lo menos conectado, no físicamente, pero por lo menos en el momento, en el tiempo, estar conectado con el minyan. ¿Sí? Entonces que te avisen que cuando van a empezar la tefilá, que te hagan una llamadita, entonces tú sabes que ahora empiezan a tefilá. Amarle Maikuleay, le dice Rav Nachman, wow, suena interesante, pero qué más, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacer esto aquí? ¿Qué sentido tiene? Y al fin y al cabo yo estoy acá y ellos están allá. Amarle, le dice Rav Yitzchak, de Amar Rabbi Yohanan, Mishon Rabbi Shimon Bar Yochai, dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, Mai dichtiv ani tefelati lecha shemet ratzon. ¿Qué es lo que dijo David Amelech en Teilim 69? Vani tefilati, yo mi tefilá, lecha Hashem, para ti Hashem, et ratzon. En un momento de razón, de voluntad. Ematay et razón. ¿Cuál es ese momento de razón que hay en el mundo? ¿Cuál es ese momento? Beshah shatzibur mitpalelim. En el momento que el tzibur, la congregación, hace tefilá. Entonces vemos que no solamente es importante estar físicamente en el lugar donde se hace tefilá, sino también en el tiempo que se hace tefilá. Y ese es un momento donde Hashem está conectado con nosotros para escuchar nuestra tefilá. Entonces por eso, si no pudiste venir porque estás enfermo y no te sientes bien al Bet HaKnesset, por lo menos cuando estés en tu casa, conéctate con el horario de la tefilá del tzibur. Entonces, básicamente, estás vinculado en ese punto. ¿Conectar qué significa? Conectar, poner cabanas. En el tiempo, no, en el tiempo. Pues yo ahora estoy haciendo tefilá. Tefilá empezó 6:30. Yo hago tefilá 6:30 junto con los demás. Najón, ellos allí y yo aquí, pero yo estoy en la misma onda temporal, básicamente. Está en la misma frecuencia. Shab, en Israel es muy fácil, porque en cada minuto que hagas tefilá hay algún minyan que está haciendo tefilá. Agarra la frecuencia de radio más cercana. ¿Qué? Agarra la frecuencia de radio más cercana. Que está transmitiendo. Esa es la frecuencia continua. No, pero hoy gracias a la tecnología, por ejemplo, yo sabía seguir el Tikkun HaKlali en Uman cuando lo ponen en un horario y lo hacen todo. ¿Mejor? Yo no puedo seguir en vivo. Sí. Hoy tienes el cóctel, tienes esto, tienes todo. Mejor. En la época de la corona, yo me acuerdo que a veces creo que me vino 2 veces, entonces en la primera todavía era muy temprano, no estaba, sí, pero después ya se hacían minyanim, bueno, separados, uno acá, otro acá, ¿sí? Entonces, algunos pedían, por favor, pon el teléfono, ¿sí? Para que yo pueda escuchar la tefilá, ¿sí? Yo estoy encerrado 10 días en mi casa, pero
Cada vez que hay un minyan, tengo ahí un sheliach que pone el teléfono y yo escucho al Hazán que hace tefilá bezeh. Entonces, hay rabanim importantes que dijeron que eso sirve, ¿sí? O sea, no te pueden contar como minyan, pero tú puedes contestar amén, puedes contestar barjú, puedes escuchar la Kriyat Torah, puedes todo, puedes cumplir de esa manera. Está en vivo. Porque está en vivo, ¿qué? Va, en vivo, en directo. ¿Sí? Entonces, Kamban, eso es todavía más. Pero aquí está hablando, afilo que no estamos en esa situación de que escuchamos, pero el hecho de estar en el tiempo donde el minyan está haciendo tefilá, eso ya se considera algo más que hacer tefilá tan solo. No es lo mismo. No es lo mismo hacer solo tefilá completamente que hacer tefilá solo, pero en el horario del Bet HaKnesset. Hemos aprendido que si una persona está enferma, no tiene Parece que estaba súper enfermo, pero estaba débil. No tenía fuerza, estaba mini enfermo. Entonces, podía hacer tefilá, pero... Podía ir a la sinagoga. Tú no entendías lo que yo te quiero decir. No entiendes. Dice que Pedro. Esto es una marca en con botella. ¿Por qué? No me di cuenta de que tuve una ¿Por qué? El Bull viene de agua. Entonces, mira, aquí viene una como un helado. Pero es malo. Sí. Ya. Uno que gracias a ustedes por venir pensando. Y hoy ya. Pero verá, chaval, ¿cuál? Haciendo matiquismo. Como si tú que todos pecados igual. ¿Qué pasó? Me voy a Madrid, me voy allá en la ciudad, en la de Manchado, cerca de la parte de la vida. Pero una botella buena. Conseguimos un proveedor de agua. Es un latino bueno. Pero creo que el mate argentino es más fácil de encontrar acá. El mate que nunca encontré acá. Esse tá bom, é igual lá. Lá ele já vem com a colherzinha, bem assim, e já vem a garrafinha. Isso que eu tava falando aqui. Aquí hace mucho calor. Es mejor hacerlo frío. Tú sabes por qué. Porque para nosotros estamos acostumbrados a la bombilla, el calor. Pero personas que no han tomado nunca mate, primera vez que toman, se queman. No les gusta porque Tenemos este también, que este es lo que está diciendo. sí, tereré, yo lo conozco, por eso yo lo he dicho. Yo no hablo de eso. Yo hablo solo de negocios. ¿Qué es eso? Nunca. A erva que diz? A erva. A erva? Essa é É brasileira, sim. Ok. fechada, depois fechada. ¿Dónde compraste esta? Esse é do Brasil. No, te la han traído de ahí. En Brasil venden así el producto. Sí. Porque esto yo solo he visto aquí en Israel, el producto. Pues, sí. En Brasil tú vas al supermercado está así. Mas que esto no es kosher. No tiene kashrut. Tá na lista. Está, en Brasil tiene una lista de kashrut, de productos que están kosher para... Está en la lista, mas no tiene sello. Eso. Ah, mira. A las 4 de la mañana ahí. ¿Cuándo fue?
¿Cómo ha pasado? 4 de la mañana. Esa tan temprano sale el sol. Llegamos ahí de noche. Frío. Todavía pasita para pasar frío. Ya está pasando ya. Acá. Aprovechar el calor para Hay un molino, cerca de la fuente de la David, hay un molino grande. Estamos ahí. ¿Lo ves ahí, molino? Sí. Ahí, adelante.